Lucas capítulo 10. ¿Se pueden ir poniendo sobre sus pies, por favor, para la lectura de la palabra? Y estaremos esta mañana en los versículos del 17 al 20. Lucas capítulo 10, los versículos del 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Yo leo del 17 al 19 y de manera unánime leeremos en conjunto, comunidad, versículo 20. Leo para ustedes la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Juntos. Sino regocijado de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amado Señor, Padre Celestial, henos aquí en tu presencia, Padre, viendo que estos hombres han vuelto a quien los había comisionado y enviado el Señor Jesucristo con gozo. Precisamente leíamos sobre el gozo antes de hacer la lectura de tu palabra. Pero tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú sabes si hemos venido con gozo a tu casa, si nos hemos alegrado cuando nos dijeron: hoy es el día del Señor, vamos a ir juntos a la casa de Dios. O si nos domina lo que sucede fuera de esta casa. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras situaciones, Dios. Y queremos orar, Padre Celestial, para que tú nos ilumines en la comprensión de tu palabra. Si hay algo que nos roba el gozo, es el no entenderte, el apartarnos y ser nublados por el pecado. Por eso confesamos delante de ti mientras cantábamos, para que tú purifiques nuestros corazones. Por eso oramos en esta mañana para que tu gracia sea mayor a nuestra debilidad, para que tu compasión sea manifestada, para que podamos ser santificados a la luz de la exposición de tu palabra, Dios. No permitas, Padre, que volvamos a nuestros hogares conforme hemos llegado, sino que el fruto de tu palabra sea aplicado por tu Espíritu Santo y seamos transformados y formados a la imagen del Señor Jesucristo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Un versículo bastante corto que se encuentra, bueno, un versículo no, en realidad son 4 versículos, que se encuentra una porción corta que se encuentra en una unidad un poco más grande, una unidad más conocida, y es la que hemos estado compartiendo acerca de los discípulos siendo enviados. Pero ¿cuáles discípulos? Los que mencionábamos en el versículo 1, los 70 o los 72, dependiendo de la traducción que usted tenga. Y ellos habían sido enviados por el Señor Jesús y están aquí pues regresando, ¿no? Y precisamente ese es el título del sermón. El regreso de los discípulos es el título del sermón. ¿Y de qué trata este texto? Estos 4 versículos. Bueno, aquí vemos la instrucción de Jesús sobre la verdadera felicidad en el discípulo. En realidad ellos llegan y manifiestan una alegría. Ellos llegan con alegría y dan una noticia. Y en medio de esa conversación, el Señor les hace al final, el versículo 20, les dice: si no, regocijaos. Les muestra cuál debe ser su verdadera felicidad en el discípulo. ¿Y qué hemos visto sobre ser discípulos hasta aquí? ¿Qué hemos visto sobre ser discípulos hasta aquí? En estos capítulos que hemos estado compartiendo acerca de Lucas, empezando en el capítulo 9, vimos cómo en el capítulo 9, versículo 1, fueron enviados 12 de ellos, de esos discípulos, que entendemos son los apóstoles. Y en los versículos del 1 al 4, el Señor Jesús los comisionó, los envió en dependencia plena de Él, cuando les decía: no lleven nada para el camino, todo será suplido, estén satisfechos con la provisión momentánea y dispuestos también al rechazo. Recuerden que fue la primera vez que pudimos escuchar que sacudieran el polvo de sus pies si no lo recibían.
Luego, en los versículos 19 del capítulo 9, vimos la confesión de fe de los discípulos. ¿En quién creían ellos? Y en el liderato de Pedro, Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. En los versículos del 21 al 27, ellos escucharon por parte de Jesús el anuncio de su muerte acerca de la cruz de Cristo y acerca de la cruz del discípulo. Fue cuando Él les dijo que iba a morir, pero también le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y recordemos que tomar la cruz es una renuncia personal, ya no te identificas contigo mismo. Es apartarte de cualquier sentimiento de autojusticia o de rectitud moral para estar bien delante de Dios. Luego vimos en los versículos del 37 al 43 del capítulo 9, que aún los discípulos, a pesar de que en algún momento confesaron que Jesús es el Cristo de Dios, el ungido de Dios, la duda apareció y su fe fue débil. No pudieron sanar a un muchacho endemoniado. Y en los versículos 46 al 56 vimos cómo salieron el pecado que aún residía en el corazón de los discípulos. Vimos soberbia, altivez de espíritu, envidia. Cuando el apóstol Juan dijo, mira, algunos estaban liberando demonios en nombre tuyo, pero les dijimos que no, porque no pertenecen a nosotros. Aún en ellos, como en nosotros, a pesar de ser creyentes, discípulos de Jesús, el pecado reside y sale a la luz pública en ciertos momentos. Y por último, vimos en los versículos 57 al 62 las motivaciones inadecuadas de algunas personas para ser discípulos de Jesús. Una de ellas era el beneficio personal, el otro es ser discípulo de Jesús, pero continuar con tu propia agenda. Y por último, intentar ser discípulo de Jesús mientras todavía tienes los ojos en el mundo. Nos dimos cuenta que esas son las razones inadecuadas para ser discípulos de Cristo. Llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10, entonces ya no vimos a 12 de ellos, sino a 70 o 72, como dijimos en su momento. Y hemos estado viendo la instrucción que ellos reciben por parte de Jesús, una instrucción de oración. Oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Una instrucción también relacionada con cómo iban ellos a depender en esa labor misionera. Una instrucción acerca de que si los recibían, qué debían enseñar y qué sucede si los rechazarían, que es lo que estuvimos la última vez. Y el juicio acerca de esas naciones que rechazan al Señor Jesús. Concluíamos el sermón pasado en el versículo 16. Mira, no te lo tomes personal. Si te rechazan, no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Y si te reciben, te están recibiendo a mí. Me están recibiendo a mí, no es que te estén recibiendo a ti en primer lugar. Y lo que hemos visto en relación a esta relación discípulo-maestro, discípulo-Jesús, es el compromiso de Jesús de manera pastoral para instruirlos, dándole las expectativas adecuadas de qué esperar en el campo misionero. Hemos aprendido que estar en el campo misionero no es estar fuera de tu ciudad donde normalmente vives. Estar en el campo misionero es la labor de cada creyente que tiene como responsabilidad dar al que no conoce el pan de vida, ese pan de vida. ¿Cómo? Por medio de la predicación del evangelio. Eso puede incluir tu propia casa con tu familia, eso incluye tu lugar de trabajo, tus vecinos, tu propia ciudad. Y si el Señor te mueve hacia otra parte, pues también, obviamente incluye eso. Y hemos llegado a unos versículos del 17 al 20 donde después que fueron enviados a esa labor, ellos están regresando. Y es maravilloso que el regreso de ellos, uno pues dice que volvieron los mismos que se fueron. En este caso, si sufrieron algún tipo de persecución o martirio, no los llevó a la muerte, como puede suceder y ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Pero el detalle de su regreso está enmarcado por lo que ellos sentían cuando volvieron. Dice, volvieron los 70 con gozo. Y eso es tan magnífico en lo que hemos estado compartiendo, hermanos, porque si ustedes vieron en ese pequeño resumen y en la tonalidad que el pastor está manejando la mañana de hoy, parece que estuviera una vida llena de aflicción y de tristeza, ser discípulo de Cristo. Tomar la cruz, persecución, vive con lo suficiente y lo que se ha proveído para ti, sabes que te pueden rechazar, sabes que puede que no seas bien recibido, o sea, realmente
la invitación a pertenecer a la campaña evangelística por parte de Cristo a sus seguidores pareciera que fuera el plan más desagradable del mundo, por lo que hemos estado compartiendo. Hablábamos de tener que renunciar a tu propia agenda y tener la disposición que Él dirija tu vida. Hablábamos de no estar mirando hacia el mundo y deseando lo que el mundo desea. Hablábamos de no pensar primariamente en un beneficio personal, pero también tengo que poner una nota aclaratoria. No es que Él nos deje como a la deriva, porque si algo ha estado haciendo, Él es instruyéndonos y diciéndonos que va a estar con nosotros. Incluso Él dice, si ustedes buscan mi reino y mi justicia, yo les añadiré estas cosas, lo que ustedes se angustian por tener, conforme a lo que Él decida añadir. El punto es que pareciera, hasta donde lo hemos estado compartiendo, que era lo más difícil del mundo ser discípulo de Cristo, o por lo menos lo más triste, amargado, frustrado. Y cuando ellos vuelven, y vuelven con gozo después de la labor, es supremamente, por lo menos para mí, alentador. Porque nos recuerda que en esa misión que todos tenemos, el resultado aún puede ser la alegría y el gozo. Ahora, ¿qué veremos en esta mañana? Veremos la alegría según los discípulos y la alegría según Jesús. Ellos tienen un motivo de alegría, Jesús les da otros motivos de alegría. De eso se trata estos pequeños versículos. Lo primero, la alegría según los discípulos, los versículos 17 al 18. Entonces, ya leíamos, volvieron los 70 con gozo. ¿Nos dice cuánto tiempo estuvieron por fuera? No lo dice, no lo sabemos. ¿Dice cuántas ciudades visitaron? No lo sabemos. ¿Dice cuántas heridas de guerra con las que volvieron? No lo sabemos. Si el calzado volvió completo, si llegaron con la vestidura rasgada, si tuvieron enfermedad, algún tipo de virosis, no nos dice nada de eso. El regreso de ellos destaca primariamente el sentimiento con el que volvieron. Cuando dice con gozo, quiere decir que ellos volvieron llenos de alegría. No un mero sentimiento pasajero, sino algo que los dominaba. Incluso el relato dice, ellos volvieron y llegaron hablando, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me imagino la escena de ellos llegando a la ciudad, al lugar donde se encontraba Jesús, y lo vieron a lo lejos. Y salieron con tal motivo de alegría que aumentaron la marcha, a pesar de que venían agotados. Es como cuando los niños alcanzan algo que nunca habían hecho, o van a un lugar que nunca habían ido, o han comido algo que les llamó mucho la atención, y ven a sus padres y corren inmediatamente a contar las buenas nuevas de lo que pasó en ellos. Así era el profundo deseo, sentimiento que ellos tenían ahí. Y por lo que hemos visto, hermanos, como se los dije hace un momento, no todo luce color de rosa en las filas de la compañía evangelística de Jesús. Y nuevamente hago este énfasis, que ellos vuelan con ese sentimiento de alegría, es alentador para nosotros. Y eso aún tiene que ver con nosotros, porque aún nosotros, si somos creyentes, hemos sido enfilados, enrolados en esa misma compañía evangelística. Y ellos dicen cuál es el motivo de su alegría. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el capítulo 9 que mencionábamos hace un momento, cuando fueron enviados los 12, en el versículo 1 dice que se les dio autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. Pero en el capítulo 10, cuando ellos fueron enviados, en el versículo 9 dice que ellos sanaban y anunciaban el reino de Dios. No dice en ningún lugar que estos 70 o 72 hubiesen recibido también autoridad sobre los demonios. Quizás ver esa victoria en un lugar donde Jesús no les había dicho, produjo en ellos una profunda impresión y alegría. Se fueron con una expectativa y la Biblia es muy clara y nos ha enseñado tantas veces las experiencias que Dios responde a nuestras peticiones mucho más abundante de lo que le pedimos. Y ver ese tipo de resultado en lo que ellos hacían
produjo en ellos ese profundo sentimiento de alegría. Ahora, ellos también dicen bajo qué contexto es que los demonios se les sujetaron a lo que ellos le decían. ¿El contexto cuál es? En tu nombre. ¿Qué quiere decir? Lo estuvimos viendo el sermón pasado, cuando decimos que los apóstoles o los discípulos podían sujetar demonios en el nombre de Cristo. No era una fórmula mágica como lo que apreciamos a veces en las películas. Por el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ese cuerpo. Lo que quiere decir en tu nombre es en tu autoridad, en tu obra. Cuando a estas personas se les evangelizaba y se les anunciaba el reino de Dios, y estas personas se arrepentían y creían en ese rey que había sido enviado o que había enviado a estos heraldos para que anunciaran su reino, entonces los demonios se sujetaban a ese rey, es decir, al nombre de Cristo. No era una oración, una abracadabra. Era la comprensión de la obra de Cristo, mientras que se anunciaba a estos pecadores impenitentes que al momento de arrepentirse, el dominio que estos demonios podían estar ejerciendo quedaban sin ningún tipo de autoridad o poder. Y podemos entonces concluir o pensar que este sentimiento de alegría, que esa producción de dopamina en el cerebro de ellos, ¿saben qué es la dopamina? Es conocida como la hormona de la felicidad, que es aquella que se produce en el ser humano, estoy hablando científicamente, es aquella hormona química que se produce en el cuerpo que nos hace sentir precisamente alegres, satisfechos y que generalmente se produce cuando estás consiguiendo lo que te has propuesto y viene a ser para ti un motivo de impulso para continuar en ese mismo camino. Y lo que quiero decir es que este sentimiento de alegría que se estaba produciendo en los discípulos, podemos concluir que se debió a la percepción de ellos del éxito ministerial que estaban consiguiendo. Ellos vieron que la labor que se les había comisionado había quedado bien hecha. Ellos vieron que habían tenido un logro mucho más allá de lo que habían esperado. Ellos pensaron, y era cierto, que sus metas habían sido completadas. Ellos se percibieron a sí mismos como útiles y que eran capaces de cumplir la tarea para la que fueron enviadas. La alegría en ellos fue el resultado de la percepción que ellos tenían de la labor que habían hecho. Es como cuando usted, por ejemplo, en este día particular que están celebrando, se está celebrando o se conmemora la vida de las mamás, usted piensa si usted es mamá, usted piensa qué clase de mamá ha sido, y usted dice, wow, la verdad es que esa hija que yo he tenido, esos hijos que yo he tenido fueron tan difíciles, pero veo que mi labor tuvo su recompensa, los veo andando por un buen camino y eso produce alegría. Y ese resultado o como una labor que usted está haciendo en su lugar de trabajo y le reconocen, le dicen, oye, eso quedó bien hecho. O usted mira como papá y usted ve a su hijo y dice, oye, ese hijo quedó hermoso. Usted se siente contento. O sea, es un sentimiento resultado de analizar un objetivo alcanzado. Eso nos podía hacer preguntar, ¿qué hace feliz al hombre? ¿Qué lo hace feliz a usted? Puede haber muchas cosas. Otra pregunta. ¿Cómo mide o cómo medimos nuestra eficacia y valor en el servicio como cristianos? ¿Cómo sabe que lo que usted hizo quedó de manera adecuada? O lo que usted emprendió como creyente, quiso orar por una persona, quiso emprender un ministerio, quiso llevar el evangelio a un lugar donde no había ido. ¿Cómo percibe usted que el objetivo que se planeó o que se planteó está siendo alcanzado? Generalmente esa percepción está muy de la mano del sentimiento que produce en nosotros la labor hecha. Si usted ve que las cosas no están funcionando como usted esperaría o que el resultado no es el esperado, seguramente va a sentir como tristeza. Entonces usted dice, no, las cosas no van como yo quiero, porque la medida suya y mía generalmente es el sentimiento. Si produce tranquilidad, felicidad, es que creo que las cosas van marchando bien.
Si produce tristeza y agobio, creo que las cosas no están saliendo como yo esperaría. En este caso, este sentimiento, según las palabras de ellos, estaba sujetado a sus propias acciones y a los méritos que ellos vieron en esas acciones. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ya vimos y hemos visto todavía aquí la alegría de ellos. Usted puede pensar qué es lo que le da alegría a usted como creyente. La respuesta de Jesús, bueno, Jesús sale con una afirmación un poco extraña inicialmente para leer, pero en realidad no tiene nada de extraño. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Primero vamos a responder quién es Satanás y segundo, ¿a qué se refiere Jesús que lo vio caer como un rayo desde el cielo? Bueno, Satanás, cualquier estudiante de las Escrituras sabe acerca de Satanás. Las Escrituras nos enseñan sobre Satanás. Fue creado por Dios junto con los demás ángeles y todos los ángeles fueron creados originalmente como santos. Ellos estaban reunidos alrededor del trono de Dios. ¿Para qué? Para adorarle. Satanás se llamaba Lucifer, era el lucero de la mañana. Hubo un punto donde, corrompido por soberbia, cayó de ese estado de gracia, de estar en la comunión con Dios. Y queriendo ser igual a Dios, lideró una rebelión. Y según Apocalipsis 12, dice que la tercera parte de todos los ángeles cayeron con él y se convirtieron en huestes demoníacas. ¿Qué huestes? Un ejército demoníaco. Y desde entonces, Satanás con estos demonios han estado actuando, intentando frustrar los propósitos de Dios desde el momento de su caída. Satanás es el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo, el enemigo del Espíritu Santo, el enemigo de las Escrituras, el enemigo de la iglesia, el enemigo del creyente. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios con D pequeña de este mundo, el padre de la mentira, que es homicida, acusador, que tiene el poder de la muerte y que es maligno. Y como ya hemos visto, él no está solo para alcanzar sus objetivos, sino que tiene demonios en sus filas de batalla. ¿Cuáles son las acciones de él? Piensen en las palabras de Pablo. Hay varios textos que describen lo que Satanás hace. Recuerdo uno que dice que él vino a matar, robar y destruir. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, describe un poco de las acciones de Satanás. Dice el apóstol Pablo, el Dios de este mundo, Dios con D pequeña, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El objetivo de Satanás es que el evangelio de Cristo no llegue a las conciencias de las personas y que no puedan las personas creer en Jesús y ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador ha esparcido la semilla y hay una semilla que ha caído junto al camino, lo vimos en Lucas capítulo 8, versículo 12, y llega el diablo y arrebata la palabra de los corazones de las personas. El interés primario de Satanás no es dominar, aunque lo hace, las esferas económicas o sociales de una nación. El interés primario de Satanás es llevar al mundo a que no vea la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y va a ser cualquier clase de artimañas que estuvimos estudiando en 10, 9 clases. ¿Cuántas clases vimos con Edward? 10 clases de escuela dominical. ¿Cuál es el escenario de ataque? ¿Cómo nos podemos defender? Si usted quiere aprender más de eso, dígale a Edward que él seguramente puede compartir un discipulado con ustedes sobre este tema. Y eso es lo que Satanás hace. Ya sabemos quién es él. Cuando dice el Señor, yo veía a Satanás, ya sabemos quién es Satanás. Pero ¿a qué se refiere entonces con que lo vio caer del cielo como un rayo? Históricamente hay dos opciones de interpretación de este texto. La primera es que Jesús estaba refiriendo a la caída original de Satanás en su momento que fue expulsado del cielo. Y aunque Jesús, siendo Dios y en la unidad de la divinidad, estuvo presente en ese momento, esa interpretación no aplica a este pasaje al contexto inmediato. Otra explicación sería que Jesús estaba haciendo referencia a la derrota de Satanás en la cruz. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 12,
los versículos 31 al 32, el Señor Jesús decía lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí estaba haciendo referencia y dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, con mi crucifixión y con mi muerte, completando la obra de salvación que va a ser aplicada en ustedes por el Espíritu Santo, por la obra que yo haga, es la derrota de Satanás. La muerte de la muerte por medio de la muerte de Cristo. Ese famoso título de John Owen. Algunos piensan que también hacía referencia a la derrota final de Satanás, Apocalipsis 20, los versículos del 1 al 3, que dice será echado al lago de fuego. Pero nuevamente, aunque todo eso es cierto, que Jesús lo conocía al ser Dios, eso no aplica al contexto inmediato del pasaje. ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús entonces cuando dice yo veía, que es un verbo continuo, un imperativo continuo, es una acción continua? Él está diciendo, mientras ustedes estaban predicando, mientras ustedes iban de ciudad en ciudad y anunciaban el reino de Dios, como estuvimos viendo en los sermones pasados, los demonios que estaban subordinados a Satanás eran expulsados de las personas. Y eso hizo que el jefe mismo cayera como un rayo. Era tal y tal la victoria de estos discípulos al predicar el evangelio, que el dominio que ejercían los demonios en estas ciudades, donde las personas no habían creído en la gloria de Dios por medio de la persona de Cristo, y estaban ahora sí viendo la gloria de Dios en la persona de este rey que era anunciado por parte de ellos, llevó a Satanás a caer del cielo como un rayo. Ahora, como un rayo, eso es figurativo, no fue algo visible. Por eso dice como eso es una ilustración, es un lenguaje figurado. Y la pregunta para nosotros puede ser, ¿sucede esto el día de hoy? ¿Sucede esto al día de hoy? Ya hemos dicho que el interés de Satanás es matar, robar, destruir. ¿Qué sucede cuando usted y yo empezamos a predicar el evangelio en corazones que nunca han escuchado el evangelio? ¿Qué sucede cuando usted y yo empezamos a predicar el evangelio en escenarios donde ha reinado la muerte, ha reinado la mentira, ha reinado la destrucción? Dios ha concedido esas victorias en aquellos corazones que se arrepienten de sus pecados, ven la gloria de Dios en la persona de Cristo, abrazan por la fe en Cristo Jesús una nueva vida con Dios, y el dominio que Satanás estaba ejerciendo ya no va más. Y lo mismo sigue sucediendo el día de hoy. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. Saber que hay victoria sobre Satanás, que es denominado como el Dios de este mundo, por medio de lo que hacemos cuando predicamos el evangelio, debe producir en nosotros la misma dopamina que produjo en los discípulos. Alegría, alegría, porque el gobierno que él ejerce puede ser derrocado. ¿Cómo se siente usted cuando ve esas personas sumergidas profundamente en una vida de culpa, dolor, que no pueden disfrutar de lo que Dios ha conseguido para nosotros en la persona de Cristo? ¿Cómo ven ustedes que esas personas que viven para sí mismas y que pareciera que no tuvieran esperanza? Mal, tristeza, profundo dolor. Pero al ver que es cierto que puede haber victorias, es esperanzador y es alegre para nosotros. Y el Señor termina enseñándole a sus discípulos cuál es la verdadera alegría. Los versículos 19 al 20. No solamente les dice, ok, ustedes se alegran porque consiguieron victoria sobre los demonios. Mira, sucedió a tal punto que Satanás cayó del cielo como un rayo. O sea, tuvo que avivarse porque sus filas estaban siendo derrotadas.
y les dice, he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí estamos viendo que no solamente podían estar alegres por las victorias, que deberían también estar alegres por la protección sobre los demonios. Nada os dañará. Pero para llegar a ese punto de la alegría por la protección que Dios nos brinda sobre los demonios, miremos los primeros. Porque si uno lee eso de manera rápida y vamos a intentar interpretarlo, podemos caer en algún tipo de situaciones, ¿cómo lo diríamos? Dolorosas a nivel de salud, intentar pisar una serpiente o un escorpión. He aquí yo les doy potestad de hollar, pisar serpientes y escorpiones. ¿Qué es potestad? Autoridad. ¿Cómo interpretamos este versículo? ¿De manera literal o de manera figurada? Literal quiere decir entonces que el creyente tiene la capacidad de poder pisar serpientes y escorpiones y aún así no se verá afectado. Y aunque no lo querramos, hay interpretaciones literales de ese tipo de texto. Incluso toman, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, Hechos 28, una historia de Pablo. Toman, por ejemplo, este texto de Hechos 28 para decir que es literal, que debemos tener la suficiente fe para saber que las serpientes no tienen ningún tipo de dominio sobre el ser humano, sobre el creyente. ¿Por qué? Porque mira que a Pablo le sucedió, Hechos 28, versículo 1, estando ya salvo, habían naufragado, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían a unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, es decir, este hombre es malo. A quien escapado del mar, naufragaron, ahora la justicia no deja vivir. Es decir, es tan malo que si se libró del mar, ahora aquí va a morir con esta serpiente. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dijeron que era un Dios con D pequeña. Y a muchos dicen, ay mira, Pablo fue protegido de las serpientes. Si tú eres creyente, también vas a ser protegido de ellas. No tengas miedo de este tipo de circunstancias. Como vimos esta historia, Pablo no tomó la serpiente de manera voluntaria. Fue algo que él estaba tomando una rama y ahí estaba. Y lo que yo les puedo decir respecto a esto es que hay un día de nacer y un día de morir. Y Dios todavía no había estipulado que era el momento de Pablo. Pablo había sido una persona demasiado acontecida en muchas circunstancias que vivió y su lugar ya lo tenía determinado el Señor. Si así fuera, yo les he contado a lo largo de este capítulo 10 un poco sobre las misiones que como iglesia a veces estamos participando. Les conté cómo la soberanía de Dios llevó a un lugar de paz, a una casa de paz en la población de Patillal y Teyunque, que es la población donde algunos hermanos en cabeza de Daisy y de otro grupo misionero internacional estaban compartiendo con los Wiwas. Si este versículo fuera interpretado de manera literal durante la época de la Semana Santa, que se organizó un retiro para los jóvenes en Patillal, jóvenes Wiwas, hacer una población rural, se encontraron con una serpiente. Habían 3 hermanos de esta congregación, 3 hermanos varones. Uno de ellos le decía, mátala. Otro decía, mátala tú, mátala tú. Un asunto, diría yo, de hermenéutica, interpretación de la Biblia y de fe. Uno de ellos estaba sin zapatos. Y estaba sin zapatos. Si él hubiese interpretado ese texto de manera literal, no hubiese tenido ningún tipo de temor en su corazón. Al final dijo que él no, porque él se encontraba sin zapatos. Y uno de los hermanos mostró mayor valentía, creyó que podía poder hacerlo, no con su pie, pero sí con un palo, que fue nuestro querido Chay, y terminó matando a la serpiente en medio de este tipo de retiro. Gracias a Dios que lo hizo como una señal de protección para el retiro que se encontraban con estos jóvenes y no como una interpretación literal de ese texto que fuera capaz de tomar la serpiente. Incluso, hermanos,
Esto ha dado tan malas interpretaciones, y esto no es broma, que en esos videos que ve uno a veces por internet y que ridiculece de los cristianos, había una iglesia en Estados Unidos que celebraba el culto con serpientes cascabeles y el pastor les decía a su congregación que no tuvieran temor, que tuvieran fe, y pasó que la serpiente hizo lo que hace una serpiente, picó al pastor y el pastor falleció. Y eso está grabado en video. O sea, uno piensa, ¿cómo es posible interpretar de manera literal? Sí, sí lo hace. Sí lo hace. Pero si no es literal, entonces es figurado. Y sería extraño que el Señor utilizara figuras para hacer una explicación. Ya lo ha hecho por varios textos. Es más, versículo 18 está mostrando la derrota de Satanás como un rayo que cae de manera repentina del cielo. Eso es figurado. La Biblia usa ese lenguaje figurado en varias partes. Además, muestra a Satanás en Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 22, como un dragón y una serpiente. Me gusta como dice el comentarista William Henderson sobre este versículo. Hace una pregunta. ¿No es la intención de Satanás la de envenenar las mentes de los hombres e impartir el aguijón de la muerte a todos los que le oponen? ¿Vieron? No es extraño que el Señor Jesús usara esta figura de serpientes y escorpiones para referirse a Satanás y a sus demonios, puesto que la misma Biblia en otros textos ya lo hace. Entendiendo que Él se está haciendo referencia que le ha dado a los creyentes una autoridad sobre ellos y sobre toda fuerza del enemigo, les dice algo que debería añadir más felicidad. Ya la alegría no es solamente por la victoria, sino también por la protección. ¿Cuál es? Nada les dañará. Nada les dañará. No hay nada que Satanás pueda hacer que esté fuera del gobierno de Dios. Eso nos debe hacer preguntar a quién pertenecen nuestras bendiciones. Una mala interpretación de estos textos ha llevado a canciones, por ejemplo, mencionar que se le arrebatamos las bendiciones a Dios. A Satanás. Como si Satanás tuviera un gobierno sobre nosotros. Y más bien Jesús está diciendo, mira, lo que yo les estoy dando a ustedes está por encima de lo que el enemigo puede hacer en contra de ustedes. Y pudiéramos preguntar, ¿y qué puede hacernos Satanás? Porque hay textos en la Biblia que deja ver que Satanás ejerce algún tipo de opresión contra el creyente. Ustedes recuerdan a Job. Incluso el apóstol Pablo menciona su aguijón en la carne como un mensajero de Satanás. En todo este tipo de textos donde vemos que Satanás está generando algún tipo de opresión sobre el creyente, lo que estamos viendo es que es un instrumento de Dios para perfeccionar, purificar nuestra fe. Pero Satanás no va a llegar más allá hasta donde Dios no le haya permitido. Porque quien gobierna toda la creación es Dios mismo. Y aún Satanás puede ser el instrumento que Dios utiliza, como les mencioné el caso de Job y el caso de Pablo, pero hay un propósito santificador, purificador detrás de eso. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de una situación difícil y que hayan dicho, si yo no hubiese pasado por esto, yo no me hubiese acercado más a Dios, o quizás al punto de decir, yo no hubiese creído ni siquiera. ¿No es cierto que en los momentos de dolor es en los momentos cuando más nos humillamos delante de Dios y lo buscamos? Es posible que para llegar a ese punto de dolor, sin ser autor del pecado, Dios le haya dado licencia a Satanás que afecte de alguna manera nuestra vida. Pero siempre con un propósito purificador. Yo no sé si esto va a sonar bien o no, y puedo que esté equivocado. Obviamente los predicadores somos falibles. Es como cuando uno de mis hijos hace algo indebido y permito que el otro instruya, como afectándolo. ¿Se van a entender? Uno de los dos le hizo algo malo al otro y yo dejo que el otro vaya ahí. Aplique justicia para que sea instruido y aprenda. Un propósito purificador en medio de ellos, de que sepan que tienen que respetarse y deben amarse.
Como les dije, no sé si el ejemplo es el adecuado. El punto es de que Dios no ha garantizado que para el creyente hay una protección sobre Satanás y sobre sus demonios. Eso aumentará la alegría con lo que los discípulos se presentaron. Y al final del versículo 20, o en el versículo 20, entonces vemos esa instrucción por parte de Jesús, donde se encuentra la verdadera felicidad. Ok, están alegres por los méritos que hicieron, por las obras que hicieron, por los objetivos alcanzados, porque las metas se cumplieron. Estén alegres porque son protegidos de la influencia y del poder que Satanás puede tener. Ustedes tienen una autoridad comisionada por mí, delegada por mí, sobre ellos para derrotarlos. Pero, versículo 20, no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos, alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están alegres por algo, pero yo quiero que ustedes vean una alegría excelsa, superior, suprema. Ustedes vinieron con una alegría, pero yo quiero que tengan una alegría superior. No estoy condenando con la que vinieron. Está bien sentirse alegre cuando las cosas funcionan. Está bien sentirse útil. Eso dignifica al ser humano. Laborar, trabajar, dignifica al ser humano. Pero quiero que su alegría sea por motivaciones superiores. Si la alegría fuera únicamente por expulsar demonios, esa actividad cesa cuando nuestra vida en la tierra termina, porque en el cielo no hay demonios que expulsar. ¿Y qué pasará en el cielo? Entonces, ¿estaremos tristes? Ahora, ¿qué significa que los nombres estén escritos en los cielos? Y la idea es que los nombres estén escritos en el libro de los cielos. La Biblia, y para la mente judía, tienen claro que existe ese lenguaje figurado acerca de un libro, donde el libro de la vida, donde los nombres que estarán en el cielo están ahí registrados. Isaías capítulo 4 versículo 3, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 y 15. Daniel 12 versículo 1, tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. La Biblia enseña acerca de un libro de la vida. Los que se perderán, sus nombres están escritos en el polvo nacional, donde es la evidencia si usted es colombiano o no es colombiano. Entonces, al pensar en ese nombre, en ese libro donde son escritos los nombres en el cielo, está hablando acerca de que ahí pertenecen los ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Los ciudadanos del cielo. Respóndete esta pregunta. ¿Se encuentra tu nombre escrito en la registraduría civil del cielo? ¿Se encuentra tu nombre escrito en este libro de la vida donde reposa la identidad, donde reposa el conocimiento de los que son creyentes? Si te has respondido esa pregunta, ahora esta: ¿cómo llegó tu nombre ahí? ¿Quién lo escribió? ¿Tú mismo? Yo espero que no sea la respuesta que tú mismo. Sería la respuesta inadecuada. Si tú has dicho que ha sido Dios quien escribió ese nombre tuyo ahí, la pregunta siguiente sería: ¿por qué Dios escribió tu nombre ahí? ¿Por qué consideras que si tu nombre está escrito en el libro de la vida y que en ese escribo únicamente escribe Dios, por qué consideras que Dios escribió tu nombre? Si cualquier tipo de respuesta luce como por lo que he hecho, por lo que soy en mis acciones, te garantizo que tu nombre no está escrito ahí. Porque es por gracia. Es absolutamente por gracia. Dios no te vio y dijo: wow, alguien como esa persona me hace falta aquí en mi compañía. Garantizaré su presencia conmigo. No. Y para tener un poco más claro, en referencia a lo que estamos hablando acerca de los nombres escritos en un libro,
tenemos que pensar que la Biblia dice que Él conoció a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Antes de ser creados, Él ya tenía en su mente y en su conocimiento, que es a lo que apunta ese libro, que es un lenguaje figurado, no es un libro literal en los cielos, apunta acerca del conocimiento que tiene Dios de quiénes son su pueblo. De eso se trata el libro, no es un libro literal. Si usted ha pensado en eso, yo en su momento también lo pensé. Apocalipsis es un libro bíblico con muchas figuras y está apuntando a la mente de Dios, a lo que Dios conoce. Dios sabe quién es su pueblo. Y Dios escoge a su pueblo no por los méritos de su pueblo, porque su pueblo no ha hecho méritos. Si su pueblo hiciera méritos, créame que nunca hubiese enviado a su hijo a morir en la cruz de Calvario. Nuestros nombres reposan ahí porque nos miró con gracia y decidió darnos a su Hijo, aplicarnos la fe, darnos una nueva vida, un nuevo corazón, para que la gloria de Dios alumbrara nuestros ojos por medio de la obra de Cristo. Y así garantizarnos un destino distinto al que tenemos ahora en medio de este pueblo pecador, en medio de pecadores, siendo aún nosotros todavía pecadores. Tenemos claro ahora por qué los nombres reposan en la mente de Dios en los cielos. Pero el punto del texto no es que sepamos el por qué, sino lo que eso produce. Jesús está diciendo, hermanos, Jesús está diciendo aquí algo tan valioso. Él está diciendo, mira, no solamente les estoy dando las acciones que deben ejecutar en el campo misionero. Vayan, sirvan, prediquen el reino. No solamente les he dado las expectativas adecuadas, los van a aceptar y los van a rechazar. No, estoy afirmando sus emociones en una verdad inconmovible en vez de que estén afirmadas en un suelo movedizo como lo es el rendimiento humano. Imagina que tu felicidad dependa por los méritos que tú haces. Imagínate que tu felicidad dependa, como nos suele suceder, por las acciones completadas en nuestro diario vivir. Imagínate que tu felicidad dependiera de que si oras o no oras, de que si lees o no lees, de tu obediencia. Sería la felicidad de aquellos que deshojan margaritas. Hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy no. Y Él está diciendo a nuestros corazones, mira, ¿quieres vivir en un estado feliz constante? Medita en quién eres más que en qué es lo que haces. Tu felicidad depende de tu identidad más que de tus propias acciones. Ellos llegaron felices por lo que hicieron, pero Jesús les dijo, sean felices por lo que son. Porque en el reino de Dios tiene mayor valor lo que somos que lo que hacemos. Pregúntenselo cuando se encuentren con Él, si pertenece su nombre al libro de los cielos, al ladrón de la cruz. ¿Qué acciones, si no testificar en ese momento sobre Cristo, además de eso, hizo antes de partir? Y pregúntense ahorita si Él está triste. Y verán un hombre muy feliz, completamente feliz, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y yo tendría que preguntarles esta mañana, ¿cómo nos encontramos de depresión? No es la única causa o de sentimientos profundos de tristeza. No es la única causa, hermanos. Hay varias. Pero una de ellas, de vivir una vida en extremo acongojado, y como les digo, no es la única, aún hay causas químicas y otro tipo de asuntos. Pero es cierto que ustedes y yo muchas veces vivimos en un estado de depresión, siendo el campo perfecto de las artimañas de Satanás, manteniéndonos en culpabilidad, porque estamos mirando nuestras emociones desde los objetivos alcanzados y no desde la identidad que tenemos en Dios mismo como creyentes.
¿Qué sucedería si por providencia de Dios lo que tú haces diariamente tuvieras que dejarlo de hacer? ¿Han pensado en eso? Si eres mamá y ya no lo fueras. Si eres empleado y ya no lo fueras. Si sirves dentro de la iglesia local, si estás discipulando a alguien y por providencia de Dios, de alguna manera fueras limitado a no hacer más esas acciones que son las que producen en ti y en mí la mayor felicidad de nuestras vidas. ¿Sería nuestro fin? Por eso Él dice, tu felicidad no dependa de tus acciones, sino de quién eres, de tu identidad. Nunca, querido hermano, podemos hacer de nuestros ministerios nuestra identidad, porque el día que el ministerio no esté, adiós identidad. Recordemos, nuevamente, en su presencia hay plenitud de gozo. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas por tu gracia y tu misericordia, porque nos has permitido venir este día aquí, Señor, a considerar dónde se encuentra nuestro corazón, a considerar dónde se encuentran nuestras emociones. No condenando que estemos alegres cuando hemos hecho las cosas bien, cuando hemos sido siervos para tu gloria, pero sí, Señor, pastoreándonos para ponernos en un estado donde descansen nuestras emociones en un suelo firme, en una verdad inconmovible como la que es ser amados por ti por gracia y no por méritos, Dios. Ayúdanos, Padre, a que ese sea nuestro deleite, nuestra condición de quiénes somos en ti, más allá de lo que hacemos para ti, Señor. Ayúdanos a sentir ese gozo constante y ese regocijo de escuchar tu voz cuando tú nos llamas y sabemos que somos tu hijo. Perdona nuestro corazón, Señor, cuando nuestra relación contigo ha dependido de lo que hacemos para ti. Porque el día que no lo hemos hecho por algún asunto providencial, hemos percibido que tu amor hacia ti, que tu amor de ti hacia nosotros ha menguado. Y no debe ser así, Dios. Santifícanos, Señor. Dependemos de ti, Padre. Amén y amén.